Muy buenas tardes, hermanos. Estamos en este tiempo de preparación para nuestra gran fiesta de Pentecostés. Hoy es el cuarto día de la novena. Estamos ya casi a una semana de esta gran celebración. Así que seguimos en esa preparación. Seguramente por ahí algunos han podido ver algunos videos acerca de los dones del Espíritu, de los frutos del Espíritu, para poder saber cuál pedirle al Señor, saber cuál es el que necesito más. Y bueno, hoy en esta tarde queremos compartir con ustedes también algo muy especial acerca del Espíritu. En este primer momento acerca de los nombres del Espíritu o el nombre del Espíritu y los apelativos, aquellos otros nombres que el mismo Jesús a veces nos ha dado a conocer para poder comprender mejor la acción de la tercera persona de la Santísima Trinidad en nuestra vida. Y bueno, el primero es, ¿verdad?, el nombre propio del Espíritu. La palabra Espíritu viene del hebreo ruaj, es así. Ruaj, que quiere decir viento, soplo, aliento. Si recordamos, cuando el Señor hizo la creación, cuando hizo a Adán y Eva, dice que insufló, que sopló sobre ellos aliento de vida. Y entonces, desde ahí también, desde el principio, Génesis 1, dice que sobre el caos y la confusión que había, decía, se movía, aleteaba un espíritu, un soplo de Dios. Y bueno, esta es la característica del Espíritu Santo. Cuando nosotros pensamos en viento, en soplo, inmediatamente pensamos en dinamismo, en movimiento. No es algo estático, no es algo que puede retener y tener ahí guardado. Es algo que está constantemente en movimiento, circulando, y así es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Otro de los nombres, que el mismo Jesús lo dijo, en el Evangelio de San Juan nos dice también, les voy a enviar otro paráclito, otro consolador. El primer paráclito o el primer consolador es quien, el mismo Jesús. ¿Y qué quiere decir paráclito? El que está junto a vos, para ayudarte, para aconsejarte, ¿no? Consolador, ¿qué quiere decir? El que va a aliviar tu sufrimiento, tu pena o tu angustia. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Jesús lo ha hecho con nosotros y lo hace porque está presente entre nosotros, pero también el Espíritu de una manera especial, el Espíritu consolador, el Espíritu paráclito. Y el mismo Jesús dice, el Espíritu de la verdad. ¿De qué verdad? De la verdad sobre Dios mismo, de la verdad sobre nosotros mismos. Nos va a ayudar a comprender las enseñanzas de Jesús, nos va a seguir enseñando aquello que aún no hemos comprendido. Y es muy importante, ¿no?, poder descubrir, ¿no? Pensamos, bueno, el Padre, Dios Padre, es Dios y es santo, es Espíritu y es santo. Jesús mismo es también Dios, es santo y es Espíritu también. Aunque obviamente él al momento de hacerse hombre toma también nuestra condición humana. Pero cuando decimos Espíritu Santo, las dos palabras juntas, nos referimos a esta tercera persona de la Santísima Trinidad. Esos son algunos de los nombres o títulos que recibe el Espíritu, ¿no? Otros que tenemos. Claro, también, ¿no?, en esto de llamar al Espíritu Santo, nos indica parte de su obra. También muchas veces se lo nombra como el Espíritu Santificador. Él mismo es santo y viene a santificarnos a nosotros, viene a santificar a toda su iglesia, ¿no? Este atributo, este don, ¿no?, esta misión, podemos decir, del Espíritu Santo, se nos narra en la palabra de Dios también. El mismo San Pablo nos va a decir que el Espíritu viene en nuestra ayuda también y viene a formar parte, ¿no?, en nosotros, viene a formar en nosotros a Cristo, a hacernos santos. Y también el Espíritu de la promesa, desde el Antiguo Testamento a lo largo de toda la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, se nos viene prometiendo el Espíritu Santo a toda la creación, sobre todas las personas. Y entonces esa promesa, ese Espíritu de la promesa, que Jesús también vino a reafirmar, ese es el Espíritu Santo que nosotros recibimos. Y también en los Hechos de los Apóstoles así se menciona, el Espíritu de la promesa lo hemos recibido nosotros, en nosotros se ha cumplido. Y también otro atributo, otro nombre del Espíritu Santo es el dulce huésped del alma, ¿no? ¿Qué mejor habitante para nuestra alma? Dios es el que está al lado nuestro, ¿verdad? Jesús ha venido a ser el Emmanuel, el Dios con nosotros, pero el Espíritu Santo es Dios en nosotros, morando en nuestra propia alma.
Y entonces tenemos que preguntarnos realmente si en este tiempo es el Espíritu Santo el que está morando en nosotros, o está morando el miedo, el rencor o algún otro sentimiento. Cuando el Espíritu viene a morar en nosotros, también, como veíamos todos estos días, se manifiesta en nosotros a través de muchos frutos. Y otra acepción, ¿no? Otro nombre que podemos decir del Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Ese amor que se manifiesta en nuestra propia persona, en nuestra propia vida. Y bueno, conociendo esto un poco más del Espíritu, así conocemos también un poquito más de su acción en nosotros, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, ¿y cómo será esto del Espíritu, no? Y es necesario tener una experiencia, que no nos quedemos en la mera teoría, pero nos ayuda esta teoría a poder profundizar en esta relación con el Espíritu Santo de Dios. Y bueno, como decíamos, hemos venido un poco trabajando, conociendo esos dones, esos 7 dones. Hemos venido un poco escuchando de qué se tratan esos frutos, esos 12 frutos que nosotros estamos proponiendo en este tiempo, y que decíamos que obviamente hay más frutos. Y hoy vamos a hablar en este pequeño momentito sobre los carismas. Seguramente hemos escuchado esta palabra, o no sé si no la hemos escuchado, pero ¿qué son los carismas del Espíritu? Son gracias del Espíritu Santo de Dios, pero para edificar la iglesia, para ayudar en las realidades del mundo, para ayudar en la sociedad. Es distinto que los dones o los frutos, ¿no? Los dones y los frutos nos ayudan en nuestra propia santificación, nos van perfeccionando el alma, van fortaleciendo nuestra fe. En cambio, los carismas es cuando ese fruto y ese don totalmente maduro ya se da por el bien de otros y ayuda a edificar a otros. Y esto, bueno, también nos enseña San Pablo en la primera carta a los Corintios, que quisiéramos leer este texto, porque realmente que es muy profundo lo que dice acerca de estos carismas, o estas gracias, o estos regalos que Dios nos da a través de su Espíritu. Dice la carta a los Corintios, la primera carta, capítulo 12, a partir del versículo 1. Con relación a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ustedes vivan en la ignorancia. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos se dejaban arrastrar ciegamente al culto de dioses inanimados. Por eso les ruego que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir, maldito sea Jesús, y nadie puede decir, Jesús es el Señor, si no está impulsado por el Espíritu Santo. Dice, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu, a otro la fe, también en el mismo Espíritu. A este se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu. A aquel el don de hacer milagros. A uno el don de profecía. A otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu. A este el don de lenguas. A aquel el don de interpretarlas. Pero en todo esto es el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y descubrimos aquí en esta enseñanza de San Pablo, primeramente que el Señor dice que a todos les da, y en cada uno se manifiesta de una manera distinta el Espíritu, con unas ciertas capacidades o características o riquezas que ayudan, pero sobre todo para el bien común. Y esa es una característica de un carisma del Espíritu. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica que estos carismas pueden ser extraordinarios, ¿verdad? Como un don de curaciones, de milagros, ¿no? Una sabiduría que nos sobrepasa a veces. Pueden ser cosas extraordinarias o cosas sencillas, como el poder escuchar a una persona, como poder ayudar, tener una habilidad para algo y ponerlo al servicio de los demás. Y entonces aquí Él nos está diciendo, el Señor, a través de su palabra, que Él actúa de todas estas maneras, pero todo por el poder de su Espíritu. Y a cada uno le da de manera particular como Él lo quiere, como Él quiere ayudar a los demás, edificar
Y no solamente en la iglesia, sino en la sociedad y en el mundo. Las necesidades del mundo también se necesitan personas llenas del Espíritu. Pensaba yo ahora, ¿no? Necesitamos personas, economistas llenos del Espíritu para poder descubrir las nuevas salidas y dar una respuesta a la situación que estamos viviendo, por decir un ejemplo. Entonces, este texto nos lleva a eso, a que nosotros podamos descubrir también esos carismas que el Señor nos regala. Y que todo esto siempre, un carisma, tiene que estar en el orden de Dios. Sea sometido a la autoridad de la iglesia. Porque yo puedo decir, no, es que yo quiero hacer estas cosas. Pero si en mi parroquia el párroco dice, no, creo que mejor ahora haremos esto otro, entonces yo tengo que descubrir que es Dios a través de su Espíritu y a través de la autoridad del párroco que me pide hacerlo. En su momento se dará. Esa es otra característica de un carisma. Siempre vive en obediencia a la autoridad de la iglesia, en comunión con los pastores de la iglesia. Así es. Y también, bueno, como nos decía el versículo 11 del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, Dios los da según su voluntad. Y podemos descubrir en esto que los carismas no es por mérito personal, no los da Dios porque tal persona es más santa, es más buena. Entonces, ¿no? Al recibir un carisma de Dios, no tenemos que gloriarnos, no tenemos que vanagloriarnos de decir, el Señor me concedió este carisma, ¿no? Sino que los carismas van muy de la mano de la humildad. Cuando es un verdadero carisma, cuando viene de Dios, también nos damos cuenta por ese fruto de la humildad. Uno no puede decir soy mejor persona que otra o tal persona es seguramente más agradable a Dios porque el Señor le concedió este carisma. No, es independiente de eso, es gracia, es regalo de Dios. Y otra cosa que también tenemos que saber con respecto a los carismas es lo que nos va a decir San Pablo en el siguiente capítulo, en el capítulo 13, que si no tenemos amor, si no tenemos caridad, de nada nos sirve. Hablar en lenguas, tener muchos carismas, tener muchos dones, de nada nos va a servir si no vivimos la caridad, si no practicamos el amor. Entonces, recordar siempre, ¿no? Los carismas van unidos a la humildad, pero sobre todo a la verdadera caridad. Porque tener un carisma me tiene que llevar a amar más al otro, a amar más a Dios y por eso donar mi servicio, poner en práctica, poner al servicio ese talento, ese carisma que el Señor me ha regalado. Entonces estamos justo en este tiempo, hermanos, de pedirle al Señor. Es válido pedirle al Señor. Señor, ¿cómo quieres que te sirva? Eso es pedirle a un carisma, es decir, ¿dónde quieres que te sirva, Señor? ¿Qué puedo hacer yo con esto que me has regalado? Y cada uno, decíamos, puede ser algo muy extraordinario, como cantar lindo y tocar instrumentos y hacer cosas así extraordinarias. Bueno, para mí es extraordinario, pero algo también muy sencillo como es estar ayudando en algún retiro, en alguna actividad, aportar de mi conocimiento, aportar de mi creatividad. Eso es lo que tenemos que pedir al Señor, ¿no? Y bueno, ahora en este momentito los invitamos a que sigamos en esa preparación y que realmente tengamos una experiencia del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Que no sea solamente algo teórico, algo de que, bueno, sí, digamos, ven Espíritu Santo, ¿no? Yo siempre recuerdo un ejemplo que por ahí nos dicen cuando nosotros sabemos que es H2O, ¿no? Es la fórmula química del agua. Y un día que tú tienes mucha sed, por pensar en esa fórmula, no vas a saciar tu sed, porque es algo teórico. Ya que tienes mucha sed y calor, tomar agua, tomarla y beberla para que se sacie esa sed. Así también nosotros con el Espíritu. No es nada más decir, bueno, qué lindo, ya va a ser Pentecostés. No, yo te invito a que hoy, a partir de hoy, si no lo has venido haciendo en este tiempo, digas, bueno, ven Espíritu Santo de Dios, necesito conocerte. Tengo sed, tengo necesidad de tu presencia, tengo necesidad de tu acción en mi vida. Y pedirle a Él que venga, que se haga realidad en nuestra vida, que sea una verdadera experiencia de encuentro con el Espíritu y que Él nos regale lo que Él quiere, los carismas que Él quiera y que podamos también nosotros tener disposición para ponerlos al servicio de los demás. Oremos juntos entonces, invoquemos al Espíritu Santo, este amor de Dios que se manifiesta en nuestras vidas. Amor del Padre,
Bendita Trinidad. Dámosle al Espíritu Santo, ven, ven, presencia divina. Ven, presencia divina, Espíritu Santo, ven aquí. Oh luz de las almas, oh fuego bendito, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo de Dios, te invocamos en nuestras vidas, en la iglesia y en el mundo entero. Prepáranos en estos días para recibir la unción que necesitamos, para recibir tu gracia, para recibir tus dones, tus regalos, tus carismas, para recibirte en nuestra vida, Espíritu Santo de Dios. Danos apertura de corazón, haznos dóciles a tu acción en nuestra vida y que podamos gozar de tu presencia. Ven, ven, presencia divina, Espíritu Santo, ven aquí. Oh luz de las almas, oh fuego bendito, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Te damos gracias, Padre, porque nos has prometido tu Espíritu y quieres cumplirlo en nuestras vidas, esta promesa. Concédenos la apertura de corazón para recibir tu Espíritu Santo cada día en nuestra vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Así que seguimos en oración en este tiempo. Después, durante el fin de semana, vamos a compartir también con ustedes los símbolos del Espíritu para comprender mejor su acción en nosotros. Que Dios los bendiga.